Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor y hoy día vamos a hablar acerca de la idea bíblica del pecado o sencillamente una pregunta, podríamos decir, sencilla. ¿Qué es el pecado? ¿Qué dice la Biblia, hermanos, acerca del pecado? Eh, hay palabras en griego que señalan, perdón hermanos, que señalan conceptos o ideas del pecado. Kata o chata, o más bien kata, hermanos, dirige la atención al pecado como una acción que equivoca el blanco y consiste en una desviación del camino recto. Pecha se refiere al pecado como una rebelión o negación a sujetarse a la legítima autoridad, una transgresión positiva de la ley y una violación del pacto. Resha, R-E-S-H-A, señala el pecado como una malvada y culpable transgresión de la ley. Además, Asham lo designa como culpa, como deslealtad y traición. Ma, con una comilla superior, Ma'al, lo señala como vanidad. Aven, A-V-E-N, y como una nueva perversión y distorsión de la naturaleza. Abba, A-B-A-H. Las palabras correspondientes del Nuevo Testamento, por ejemplo, jamartía, adiquía, parabasis, paraptoma, anomía, paranomía y otras, acostumbran a hablar del pecado, eh, apuntan a la misma idea, en atención al uso de estas palabras y a la manera en que la Biblia acostumbra, a hablar del pecado. Eso es, no puede quedarnos duda acerca del carácter ético. Eh, entonces, hermanos amados, si nosotros miramos a aquel, así dicho con mayúscula, hermano, que es sin pecado, ¿quién es sin pecado? Nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Hebreos, ¿cierto? Que Él eh, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así es el testimonio del autor de Hebreos. Él fue un hombre que no pecó, no supo de pecado y no tuvo pecado. Qué diferentes somos nosotros. Somos pecadores, de los pies a la cabeza, por así decirlo, hermanos amados, ¿cierto? En Isaías capítulo 1, versículo 4, Isaías 1, 4 y 6, la palabra del Señor dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y el versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hermanos, entonces lo que describe al hombre como pecador, como decíamos hace un momento, de los pies a la cabeza. Cristo fue sin pecado. Nosotros somos los con pecado. El pecado estuvo totalmente ausente de la vida de Cristo. El pecado, lamentablemente, amados hermanos, está siempre presente en la vida cotidiana del hombre. El pecado es algo que hemos experimentado personalmente, tal como todos sabemos lo que es respirar, comer, caminar. Así también sabemos lo que es pecar. No todos lo comprendemos
lo que es respirar, cómo trabajan los pulmones y el diafragma, etcétera. Pero todos respiramos. No todos comprendemos lo que es realmente el pecado, pero todos pecamos. La pregunta que buscaremos responder en este capítulo es: ¿cuál es la idea bíblica del pecado? ¿O cuál es el concepto del pecado? ¿O qué es el pecado? Hay tres palabras importantes, hermanos, en el Antiguo Testamento. Hay tres palabras comunes que se encuentran en el Antiguo Testamento para describir el pecado. Las tres se encuentran en el Salmo 32, versículo 5. Salmo 32, 5, la palabra del Señor dice de la siguiente manera, dice: mi pecado te declaré. Y aquí empezamos a encontrar el primer sinónimo: y no encubrí mi iniquidad. Después dice: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Como ven, hermanos, estamos hablando de mi pecado, estamos hablando de mi iniquidad y estamos hablando de mis transgresiones. Pensemos ahora, hermanos amados, en cada una de estas palabras. En primer lugar, pecado. Decíamos hace un momento que una de las acepciones, hermanos amados, que tenía la palabra, especialmente en el Antiguo Testamento, era la idea de desviar, ¿cierto? El blanco, ¿cierto? Desviar al blanco, errar al blanco. La palabra pecado, la primera palabra para pecar en el Salmo 32.5 que acabamos de leer, significa sencillamente errar al blanco o no alcanzar la norma. Por ejemplo, supongamos que un entrenador de baloncesto pidiera que los requisitos para su equipo son los siguientes: debe tener como mínimo una estatura de 1,90 m o no será tomado en cuenta. Todos aquellos que tengan una estatura menor no alcanzarán la norma dada por el entrenador y no calificarán para formar el equipo. Esta palabra es usada en forma interesante en Jueces capítulo 20, versículo 16. ¿Qué es lo que nos dice la palabra del Señor, hermanos, en Jueces capítulo 20, versículo 16? Dice: de toda aquella gente que había 600 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los hijos de Benjamín entonces eran muy diestros en el uso de la honda. Estos hombres eran zurdos y podían lanzar una piedra a un cabello y no errar. Un cabello es un blanco muy pequeño, pero ellos lo podían lograr sin errar, sin errar al blanco. Esta palabra errar es la palabra pecado. Un pecador es aquel que no da al blanco. Un pecador es una persona que no alcanza el objetivo de Dios. Un pecador es aquel que no le acierta al ojo del toro, al blanco. Entonces, hermanos, ¿cuál es la meta que Dios quiere que alcancemos? Se encuentra sencillamente, hermanos, en Mateo capítulo 22, versículo 37 y versículo 39. ¿Qué dice Mateo 22, 37 y 39? La palabra del Señor dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice el versículo 39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Le has dado a este blanco o has cerrado el tiro? Cuando se trata de amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo, ¿lo has hecho muy bien todos los días de tu vida o te has quedado corto y no le has dado sencillamente al blanco?
Fíjense ustedes, hermanos amados. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, o sea, todos hemos errado al blanco y están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios se refiere a lo que Dios es en su carácter perfecto. Todo lo que Dios es. Dios es santo. ¿Soy tan santo como Él? Dios es justo. ¿Soy tan justo como Él? Dios es amoroso. ¿Soy tanto o tengo tanto amor como Él? Dios es bueno. ¿Soy tan bueno como Él? Dios es veraz. ¿Soy tan veraz como Él? Dios es amable. ¿Soy tan amable como Él? ¿Soy capaz, hermanos amados, podríamos preguntarnos, de estar a la altura de la gloria de Dios o me quedo corto? Hay otra forma de saber si alcanzamos la gloria de Dios o si no, o si nos quedamos cortos. Supongamos que pidiéramos estar al lado del mismo Señor, Jesucristo, aquel que es sin mancha y sin pecado, ¿cierto? ¿Estaríamos a la altura de Jesucristo, hermanos amados? ¿Estaríamos a la altura de su justicia o quedaríamos cortos? ¿Quedaríamos cortos al lado de su bondad, de su amor, de su santidad? Jesucristo es la norma de perfección de Dios, lo que todo el hombre y mujer debiéramos ser. Comparados con Cristo no alcanzamos la altura. Recordemos al entrenador de baloncesto, dijo que nadie que midiera menos de 1,90 m podía integrar su equipo. Dios dice que nadie que no alcance la estatura de Jesucristo puede estar en la gloria de Él, la gloria que nos tiene preparado para todo aquel que ha aceptado a Cristo, ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Esto significa que ninguno de nosotros puede llegar a esas moradas que Dios tiene preparado para nosotros, porque todos hemos fallado en estar a la altura. Dios sabía que todos nosotros quedaríamos cortos y por ello delineó un plan de salvación que hizo posible que los pecadores creyentes pudieran ser tan justos como Él es justo. Fíjense ustedes, hermanos amados, lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Voy a buscarlo, hermanos amados. Primera de Juan 3:7, la palabra del Señor dice, hijitos, nadie os engañe, dice, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Es lo que dice, hermanos, el anciano Juan. Todos los hombres, hermanos amados, pueden ser muy diestros usando ondas o flechas, pero cuando se trata de darle al blanco de Dios, todos hemos errado, todos nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos ante la norma de perfección de Dios y por lo tanto todos somos pecadores. Es la idea, la primera idea, hermanos, la primera gran idea que nos muestra la Biblia respecto del pecado. La segunda idea es lo que encontramos siempre en el Salmo 32, versículo 5. Iniquidad, perversidad. La segunda palabra significa perversidad, 32:5 del Salmo. Iniquidad significa perversidad o algo muy torcido. Dios quiere que las cosas sean derechas y rectas, pero nosotros tendemos a doblarlas o torcerlas de mala manera. Pensemos en un tren que se ha descarrilado. En vez de continuar derecho y quedarse sobre los rieles, el tren se ha desviado y ha seguido un mal camino. Tiempo atrás pudimos ver entre las estaciones de Viña de El Salto y Quilpué a un metro tren que se había salido del carril. Indudablemente, bueno, gracias a Dios nadie resultó herido o muerto, pero hermanos amados, ese tren no pudo continuar porque sus ruedas, se salieron del riel. Es decir, se desvió del camino para seguir un camino equivocado
y no poder continuar. El hombre hace lo mismo. Nos desviamos y nos alejamos de lo que es correcto. Salimos de su ruta, salimos de su riel. Todos se han desviado. Todos nos hemos desrielado, hermanos. De Romanos 3:12. ¿Cierto? En vez de seguir el camino de Dios, que es lo recto y correcto, deliberadamente escogimos nuestra manera, la manera errada y pecadora. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él. ¿En quién? En Cristo, el pecado de todos nosotros. Yo quiero mi camino. Cuando decimos, hermanos, yo quiero mi camino, incluso los cristianos podemos de pronto estar escogiendo el camino nuestro, no el camino de Dios. ¿Cierto? Vamos para allá, como el camino nuestro, y Dios quiere que vayamos para allá. Totalmente lo contrario. La tercera palabra, hermanos, que encontramos entonces en el Salmo 32:5 es transgresión, rebelión. El significado básico de la tercera palabra que se encuentra en el Salmo 32:5 es rebelión. Se refiere a los que rehúsan obedecer y escuchar a Dios. Rehúsan estar bajo la autoridad de Dios. Rehúsan estar bajo las ordenanzas de Dios. Rehúsan estar bajo la ley de Dios. Rehúsan tener a Dios como su rey. Rehúsan hacer lo que el rey dice. La transgresión ocurre cuando alguien se rebela y se vuelve contra Dios, con la actitud: ningún Dios en el cielo me va a decir lo que tengo que hacer o cómo vivir. Yo soy el dueño de mi vida, no Dios. Rehúso inclinarme o doblar mis rodillas ante Él. El pecado, hermanos, el otro concepto o la otra idea bíblica del pecado, lo que nos dice la Biblia es que el pecado es ilegalidad. La Biblia dice, todo aquel que comete pecado, hermanos, infringe también la ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Vamos a rectificarlo, hermanos. Voy a buscar en Primera de Juan 3:4. La palabra del Señor dice ahí lo siguiente, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Rebelarse contra la ley, en contra de y quebrantar las santas leyes de Dios. Hay muchas leyes que han sido establecidas por nuestra nación. Hay leyes contra el manejo con exceso de velocidad, el robo, el asesinato, la violación, etcétera, etcétera. Cuando alguien no acata una de estas leyes, ha cometido una falta. Dios también tiene ciertas leyes las cuales han sido reveladas por Él en su palabra. La Biblia, y que Él aún ha escrito en los corazones de los hombres. ¿Cierto? En Romanos capítulo 2, versículo 15, Romanos 2:15, la palabra del Señor, hermanos, nos dice así, de la siguiente manera. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando alguien quebranta una de estas leyes, ha cometido un pecado. La falta es penalizada por el gobierno, el pecado es penalizado por Dios. Una persona no necesita, hermanos, quebrantar todas las leyes de Dios para ser un infractor. Toma en cuenta las siguientes ilustraciones. Si se rompe un eslabón de la cadena, ¿está rota la cadena? Si una banda elástica se rompe en una parte, ¿es una banda rota? Suponga usted que está colgando de un acantilado y lo están sujetando solo una cuerda. Suponga que 5 halcones se posaran en 5 partes distintas de la cuerda y empezaran a darle picotazos.
todos estos 5 halcones rompen la cuerda al mismo tiempo. Ya que la cuerda está rota en 5 partes, su muerte será lamentablemente segura. ¿Habría estado más salvo si hubiese habido un solo halcón y la cuerda se rompiera en una sola parte? Suponga que leyera un letrero que dice no traspasar esta reja. Si usted caminara 1 kilómetro detrás de la reja, ¿estaría traspasándola? Si pusiera un pie detrás de la reja, ¿estaría traspasándola? Sucede lo mismo con la santa palabra de Dios. Fíjense ustedes, ¿sucede lo mismo con la santa palabra de Dios? Es la pregunta. Fíjense ustedes lo que dice Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago 2, 10 y 11. Dice la palabra, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. La cadena, si se rompe un eslabón, ¿verdad? El versículo 11, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, te has hecho sencillamente transgresión de la ley. También, hermanos amados, toda injusticia es pecado, como dice 1 Juan 5:17. Dios demanda justicia, pensamiento justo, actos justos, hablar con rectitud y una vida justa. Cualquiera cosa que se salga de estos principios es pecado. ¿Alguno de nosotros es capaz de dimensionar realmente el tipo de justicia que Dios requiere? Miren lo que dice Romanos capítulo 3, Romanos 3:10. La palabra del Señor dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, hermano amado, sabemos que Dios nos declara justos, ¿cierto? Es el único que puede romper esa injusticia que hay en nosotros. Fallar o fallar en hacer lo bueno, que es pecado de omisión, es pecado. El pecado es mucho más que hacer lo que no es correcto. También es pecado dejar de hacer lo que es correcto. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice Santiago 4:17. El pecado es pecado cada vez que fallamos en hacer lo que sabemos que es correcto. Hay pecados de comisión y hay pecados de omisión. Pecado de comisión, hacer lo que yo sé que está mal. Pecado de omisión, no hacer lo que sé que está bien. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel no quiso pecar contra Dios. Fíjense lo que dice entonces esta cita. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. ¿Cierto? Sería esto si Samuel no quiso pecar contra Dios. Pero si Samuel no orara, como dice acá, hermanos amados, versículo 23, dice, lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Si él dejara de rogar, si Samuel hubiera dejado de rogar, ¿sería un pecado de comisión o un pecado de omisión? Se lo dejo como tarea, hermanos. Ahora tomemos Efesios capítulo 4, versículo 25. La carta entonces de Pablo a los Efesios, capítulo 4, 25, 28 y 29. ¿Qué dice el capítulo 25? Dice, por lo cual desechando, dice, toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en vez de ello? En vez de mentir. No debemos cometer el pecado de mentir, pero ¿qué deberíamos hacer en vez de ello? Hablar, dice, verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice
Ahora, hermanos, el versículo 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No debemos cometer el pecado de robar. ¿Qué debemos hacer en vez de ello? Dice el apóstol Pablo, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y el versículo 29, hermanos, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No debemos cometer el pecado de decir malas palabras. Pero ¿qué deberíamos hacer, hermanos amados? Según el versículo 29. Si no, dice, miren lo que dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que es el objetivo para nuestra iglesia, la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Gravedad, ¿qué tan grave es el pecado? De acuerdo a la idea bíblica, el pecado es algo serio. Con demasiada frecuencia la gente toma el pecado en forma muy liviana y hace bromas al respecto y dice que el pecado no son más que faltas, entre comillas, o errores. Pero para el santo del cielo el pecado es muy serio. Ojalá no olvidemos que cuando pecamos estamos haciéndolo contra Dios. ¿Qué dice David cuando él se arrepiente de su pecado? Contra ti, no contra Betsabé, dice, no habla de Betsabé ni habla de Urías, su esposo, sino que le dice a Dios, contra ti solo he pecado. Cuando nosotros hacemos un mal como el que hizo el rey David a Betsabé y a Urías, ¿a quién se lo cometemos finalmente? A Dios, ¿cierto? Es lo horrible del pecado, hermanos, jamás será totalmente comprendido por el hombre. Si solo pudiéramos comprender cuán santo es Dios, empezaríamos a entender lo horrible que es el pecado en realidad. A medida que estudiamos la Biblia encontramos 3 puntos que prueban que el pecado es cosa grave y terrible. La prueba angelical. Solo un pequeño pecado cometido por un ángel llamado Lucifer, ¿cierto? Voy a leer solo una cita, hermanos, donde se hace alusión a Lucifer, capítulo 14 de Isaías. Vamos a buscar 14 de Isaías, versículos 12 al 15. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Como resultado fue condenado y sentenciado por la eternidad al lago de fuego, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice Apocalipsis 20:10. Y el pecado es realmente cosa seria. Además de la caída de Lucifer, una cantidad incontable de ángeles caídos, ¿cierto? O de ángeles también cayeron y se convirtieron en demonios. Todo esto sucedió porque una criatura tuvo, ¿cierto?, algunos pensamientos orgullosos y decidió rebelarse contra el Señor. La prueba humana, Adán comió de un fruto que no debía comer. En el Génesis 3 lo leemos. Hoy en día mucha gente se burla de Adán comiendo una manzana, ¿cierto? El árbol no era una manzana, ¿verdad? Lo que hizo Adán parecía ser un acto tan inofensivo. ¿Cómo podría ser tan terrible comer una fruta? Y sin embargo, debido a este único acto pecaminoso, el pecado y la muerte pasaron a toda la raza humana, como dice el Romanos capítulo 5, versículo 12. Y en tercer lugar, hermanos amados, la prueba de Dios o la prueba divina. La prueba más grande de lo horrible que es el pecado es el hecho de que el Hijo de Dios sufrió hasta un grado infinito debido al pecado del hombre. El hecho de que Jesucristo fuera a la cruz prueba que el pecado es muy grave
para Dios. Dios no puede pasar por alto el pecado o pretender que no existe. Si la cruz no es motivo de risa, tampoco, hermano, lo es el pecado. Pero también está el concepto o la idea bíblica, hermanos, de que la separación, perdón, el pecado produce separación. El hombre fue creado para ser compañero de Dios y gozar de una relación estrecha con su Creador. El pecado rompe este compañerismo a causa de y causa una terrible separación, ¿cierto? ¿Qué dice, hermano, Isaías 59? Vamos a buscar el 59:2. La palabra del Señor dice en Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, sencillamente, dice Isaías, para no oír, ¿cierto? El hombre pecador, barrera, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Un Dios santo, hermanos amados. Ningún compañerismo, ninguna relación, ninguna conexión, solo separación. Ya leímos Isaías 59:2 y yo les voy a invitar, hermanos, a que busquen o que busquemos, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios 6, versículo 14. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? 6:14 dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Así como la ampolleta eléctrica, hermanos, tiene luz solo cuando está conectada a la fuente de electricidad, así el hombre solo puede tener vida espiritual si está conectado con Dios. Si no hay conexión, la persona sencillamente está muerta, separada de Dios, sin ninguna relación con Él. Mientras la conexión esté rota, la ampolleta estará apagada. Cuando el pecado está presente en la vida de una persona no salva, se dice que esta persona está muerta en sus delitos y en sus pecados. El único remedio, hermanos, como dice Efesios 2:1, el único remedio es remediar el quiebre para poder conseguir una buena conexión. Cristo es el único que puede reparar este quiebre entre entre el pecador y Dios, porque dice, Cristo murió sencillamente por nuestros pecados, según lo que dice 1 Corintios 15, versículo 3. Mi amado hermano, ese sería entonces el estudio de la idea bíblica del pecado. Hemos visto conceptos, hemos visto palabras, hermanos, que se refieren al pecado y que sencillamente el pecado nos separa de Dios. Y la única manera de reparar esa separación con Dios o esa conexión, como decía, es lo que Cristo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Él es el puente, Él es el que puede vencer el pecado, ¿cierto? De acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento, Él es el que puede, eh, o es el constructor de puente en el cual nosotros podemos ir a un Dios que es santo. El Señor, a través de la sangre derramada en la cruz, nos ha justificado, nos ha santificado y finalmente nos glorificará. Y de esa manera podemos vencer a través de Cristo el pecado. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.